Un saludo a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen. Ya estamos en verano, pero el verano no solamente es playa y piscina. Podemos aprovechar que los días son tan largos para salir a andar, a hacer rutas. Porque en la comarca del Alto Palancia tenemos unas rutas preciosas. Hoy no solamente vamos a hablar de las rutas que tenemos en la comarca del Alto Palancia, también las que tenemos en el Mijares y sobre el GR7 Peñagolosa-Vejís. ¿Gracias a quién? Pues al autor del libro que yo tengo aquí, Juan Pedro Martínez Pérez. Que lo que sí sabemos de él es que es un gran senderista, porque para redactar este libro, no solamente redactarlo, sino con imágenes y con toda clase de consejos, hay que ser un gran senderista y un gran rutero, en ruta. En ruta, me decía él, 3 veces a la semana, desde hace un montón de tiempo. Y qué gusto pasear por nuestra comarca, no solamente la del Palancia, como he dicho, sino también por la del Mijares, porque uno descubre unos parajes maravillosos. Muchas gracias, Juan Pedro, por escribir este libro que también nos va a venir a todos. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. La primera pregunta sería, pues me imagino que es un gran amante, como decía antes, de salir a andar y a pasear por estos parajes tan bonitos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ese amor a la montaña? El amor a la montaña viene, yo soy originariamente nacido en Bronchales. Allí, pues el senderismo es posiblemente la actividad más habitual. Yo, mi vida profesional la desarrollé aquí. Fui profesor durante 40 años, llega el momento de la jubilación y entonces el planteamiento es, ¿qué hacemos? Pues bueno, inicio aquí el salir al monte, a los parajes más próximos, que lógicamente son los vuestros, y en este momento de la jubilación, pues contacto con otros compañeros para empezar a salir juntos a andar. Ya empezó en el 2006, ininterrumpidamente llevamos ya saliendo, pues eso, 13 años, la 13ª etapa, y a partir de aquí ya, pues pensamos seguir mientras el cuerpo aguante. Son unos libros que nos vienen fantásticamente bien a los amantes de las rutas y sobre todo a esa gente que viene nueva a esta comarca o también la comarca del Mijares y dicen, bueno, ¿alguna ruta por aquí? Sí, ¿cuál? Es que no está muy señalizada o es que está señalizada pero se ha perdido la señal. Antes lo estábamos hablando fuera de cámaras, que el problema muchas veces es que esas rutas no se cuidan, no se conservan y con el paso de los tiempos esas señales o bien se estropean o bien tienden a desaparecer. Sin duda alguna, hay que tener en cuenta que muchas de las rutas se señalizaron ya hace mucho tiempo, pero claro, a las autoridades que les competa debemos exigirles que mantengan esos senderos. Muchas veces están cerrados por la misma vegetación. El monte bajo, las zarzas van cerrando el sendero y al final son impracticables. Pero además, como bien decías, muchas de las señales que en su momento se pusieron hace muchos años, han quedado totalmente unas rotas, otras, y no siempre rotas por, no sé, vándalos que van rompiendo, no, un animal que se restrega en esa señal, la tira. Esa señal ha perdido ya el color, la pintura, entonces no sirven prácticamente para nada. Debieran, efectivamente, quien le corresponda, preocuparse un poquito y cuidar estos senderos que al fin y al cabo son los que van a traer gente a estos sitios, pueblos que en ocasiones no va nadie, absolutamente nadie. Ese turismo tan sano, el turismo de los senderistas, que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. ¿Con cuántas rutas nos encontramos en este libro? En este libro hay exactamente 40 rutas que corresponden 20 al Alto Palancia, 14 al Alto Mijares, estamos hablando de la comarca, de las comarcas, y 6 al GR7 que has mencionado, desde San Joan de Peñagolosa a Vejís. ¿Por qué esta distribución? Sencillamente porque desechamos muchas. A la hora de plantear el libro con la editorial, pues vimos que era necesario tener en cuenta que el tamaño en una mochila. Esto, más que un libro de lectura, es un libro de consulta. Habrá que meterlo en la mochila e ir comprobando, y esos fallos que notamos todos en los senderos que están sin marcar o que están prácticamente cerrados, los solucionaremos pues con una buena guía que nos lleve por el sitio sin llegar a ningún problema de pérdidas ni de extravíos que por otra parte serían muy desagradables.
Está claro que depende de quién sea el senderista, se va a realizar varias preguntas. ¿De cuántos kilómetros consta? ¿Es circular? ¿Es lineal? ¿Dificultad? ¿Esas rutas nos hablan de todo? Todo eso está perfectamente determinado. Si en el índice primero ya te va poniendo, lo primero, la dureza incluso para personas de nivel medio, qué tipo de ruta es, si es circular, lineal o mixta, si el tiempo aproximado que se tarda, siempre con la peculiaridad de que el tiempo y la dificultad va en función de los senderistas, ¿no? Pero están hechos para un nivel medio que yo creo que puede ser válido para muchísima gente, prácticamente para la casi totalidad de los mortales, los que no nos movemos por esas rutas maravillosas y de muchos kilómetros y de mucha dificultad y de acortar tiempos. Vamos a recrearnos, a pasarlo bien, a estar en contacto con la naturaleza. Y también, ¿por qué no?, hacer un poco de ejercicio físico. Por lo tanto, son rutas que se pueden hacer en un día. No, todas están planificadas, todas absolutamente, para hacerlas no en un día, en una mañana. Claro, si hablamos que la horquilla en que nos movemos son entre las más cortas, que pueden ser unos 6 kilómetros, y las más largas, excepcionalmente, quiero recordar que hay una de 17 kilómetros en la zona del Alto Palancia, pues nos encontramos con que el resto son, pues eso, de 8 o 10 kilómetros. Normalmente son rutas que se pueden hacer perfectamente en 3, mucho 4 horas, y después el tiempo que nos cueste el acercarnos al lugar de salida. ¿Cuál es la mejor temporada para salir a hacer estas rutas? Desde luego estos días no, estos días no. Yo diría que el otoño y la primavera son las épocas ideales, pero déjame que te diga que se puede presumir, podéis presumir de tener, yo he dado algunas charlas por ahí de senderismo, y cuando he tenido ocasión yo he puesto siempre Segorbe como ejemplo, porque estáis en un lugar envidiable. Tenéis, fíjate tú, Segorbe tiene 2 parques naturales de los más importantes de la Comunidad Valenciana, a una parte y a otra, Calderona y Espadán. Tenéis, cosa insólita, 3 ríos, pequeños ríos, pero ríos que tienen un atractivo muy grande. Posiblemente esos grandes ríos pues no tienen la belleza que tienen estos rincones. Estoy hablando del Turia, que lo tenemos allá a un tiro de piedra, el Mijares y el Palancia, que pasa por vuestras puertas. Esa imagen que hay en la portada del libro corresponde al Palancia. ¡Qué rincón! Qué lugar más bucólico, qué lugar más precioso. Pues lo tenemos ahí mismo en la puerta de casa. Después, Segorbe, tú sabes lo que es tener a tiro de piedra las estribaciones del sistema ibérico, Jabalambre por una parte y Gúdar por otra. Estamos a un tiro de piedra, tenemos el mar. ¿Qué más podemos poner? Tenemos ríos, montañas. Cualquiera que esté al lado de un río añorará el irse a la montaña. Cualquiera que está en la montaña, y con lo que me gustaría acercarme a la playa, pues todo eso lo tenéis ahí. Y repito que lo he dicho en alguna ocasión, he puesto a Segorbe como ejemplo porque realmente es extraordinaria su localización. Así es. ¿Y qué consejos les daría a los nuevos senderistas? ¿Qué hay que hacer para ir a la montaña con seguridad? Sí, en principio hay una serie de recomendaciones que deben tener todos los senderistas. El monte es muy gratificante, pero puede ser también muy dañino si no se va como Dios manda, con las normas, cumpliéndolas a rajatabla, porque podemos tener algún pequeño disgusto. Yo diría, lo primero, tenemos que partir de la premisa de que el monte hay que cuidarlo. El respeto a la naturaleza, eso es prioritario, antes de nada. El que no esté en condiciones de salir a respetar, o que diga que yo me voy a fumar allí un par de cigarritos, la mar de agosto, debajo de un pino, o yo me voy a pegar un almuerzo pantagruélico y voy a... Después, los papeles, pues los entierro bajo de un... Ese que no salga, Ese es el primero, respeto a la naturaleza. A partir de ahí debemos tener en cuenta, primero, a ver, cuáles son nuestras posibilidades. No queramos abarcar más de lo que podemos, e iremos aumentando la dificultad y la longitud en función de nuestra preparación física también.
tengamos presente siempre decir dónde vamos. Yo recomiendo que no salga una persona sola, que salgan 3, porque si hay un caso de accidente, al lesionado no podemos dejarlo solo jamás. Entonces uno se queda con el lesionado y otro va a recabar ayuda donde quiera que sea. Por ejemplo, el tener una alimentación adecuada, muchos hidratos de carbono y azúcares y pocas grasas. Todo aquello que sirva para darnos energía, porque conforme se van incrementando las longitudes y dificultades, cada vez se necesitan, veremos, más energías, y esas energías nos las aporta una alimentación equilibrada y adecuada. Podríamos decir un montón más. Yo diría, por ejemplo, durante la marcha, el mantener un ritmo tanto respiratorio como un ritmo, dijéramos, de andada, de paso, muy igualitario. No pensemos que ahora corro y ahora me paro, ahora estiro y ahora aflojo. No, hay que mantener un ritmo muy semejante. Yo diría, por ejemplo, el hecho de no ir acortando distancias. Vemos el fin o el acceso al castillo y tiramos, ¡bum!, hacemos una nueva senda, hacemos una pequeña barranquera que cuando llegan las aguas arrastran todo lo que pilla y estamos deteriorando el terreno. Yo diría ir juntos, no pegaditos uno a otro, pero que estemos localizables siempre, que ocurre un accidente, un pequeño percance y ¡pum!, estemos siempre preparados. Llevar la ropa adecuada, que te diré yo, desde unas botas con buen dibujo, que no sean excesivamente pesadas. ¿Qué te diré? Es que hay tantos, hay un montón de señales, o sea, de normas que hay que tenerlas en cuenta si queremos pasar un buen día, y no tener ningún percance de ningún tipo. Cuando salimos a la naturaleza también somos curiosos, nos interesa saber pues la flora, la fauna. ¿Nos habla algo este libro o ahí ya tendríamos que coger un libro aparte? No, vamos a ver, sí, tenemos mucha, aquí tenemos una flora variadísima. Fauna, vemos algunos, pero no tantos animales por una razón, porque es que al ir en grupo, sin querer se va hablando y los animales nos perciben, más que nos ven, nos perciben ya, y entonces se quedan quietecitos y nosotros no solemos verlo. Vemos algunos, ciervos, corzos, vemos cabras también, y pequeños lagartos, lagarto celado, por ejemplo, vemos algunos que son endémicos de esta zona y que son una verdadera joya. Vemos rapaces también algunas, sí que se ven algunas. En cuanto a la flora, es de una riqueza bárbara, plantas aromáticas, pliego, ajedrea, tomillo, romero, la lavanda que se llama, que te diré, el hisopo, son todo plantas. Hay veces que cuando llegas a casa, si has ido por una zona que te has rozado mucho y te quitas las botas, yo recuerdo ir a limpiarlas y todavía te llevas el perfume de esas plantas aromáticas. No hace una mención expresa de plantas, pero es que no hay capacidad, es que nos planteamos. Yo presenté a la editorial, pues no sé, serían unas 70, 80 rutas, y llegamos a la conclusión de que no se podían poner más. ¿Hay alguna ruta destacada de estas de no nos podemos perder? Todas deben ser muy bonitas, todas, pero alguna que a usted por lo que sea le llame mucho la atención y diga, esta ruta hay que hacerla sí o sí. ¿Quieres una muy facilita para ir con una ruta familiar, con niños? Esa que tienes ahí en la primera. Fíjate tú qué sencilla es. Desde Los Cloticos, en Begís, vamos al Molinar, es un recinto de unas viviendas rurales precioso. Vamos por una ladera, siempre con el río Palancia ahí al fondo, por detrás del camping, y vamos a parar al propio río. Lo cruzamos por un puente y seguimos dirección Begís y nos encontramos con una cascada y una poza preciosas. Ese paraje que ves ahí es de allí. Regresamos de nuevo, es una cortita, la tenemos ya la de casa y preciosa. La primera,
podemos hablar de la última si quieres, cada una tiene su encanto. Verás en todas las rutas que hay un pequeñito resumen, más que dando mi opinión. La opinión es muy subjetivo y cada uno tiene su propia opinión, pero puede aclararnos lo que nos vamos a encontrar, lo que vamos a ver. Y de esta forma, todas ellas tienen un pequeñito resumen. Nada más leer el resumen, vemos la gráfica, vemos el mapa, vemos distancias, vemos dificultades, boom, enseguida tenemos una idea muy general de lo que vamos a hacer. Muy bien, pero podría citarte cualquiera, cualesquiera son muy, muy bonitas. En el Mijares hay unos rincones, tal vez sea en esta zona más desconocido, pero hay unos rincones preciosos. Ahí tenemos unos ríos que hacen unos vericuentos, van por unos cortados impresionantes, no sé, el río Carbo, el Mijares, por supuesto, el río, no sé, Villahermosa, el barranco de la Maimona, el barranco de Palos, son unos rincones, no os lo imaginéis, indescriptibles. Haceros el mismo, echar mochila y salir a dar una vuelta por ahí, por esas zonas. Hace unos años el salir de ruta pues tenías la dificultad de perderte. Hoy en día, gracias a los GPS y a todos los equipos que llevamos, ya por suerte es menos complicado perderse. ¿Vamos más seguros ahora? Sin duda alguna. Mira, yo siempre recomiendo que se lleve todo lo necesario. Una cosa muy tonta, un silbato. Hay que llevarlo siempre. Tú te quedas en un rincón que es imposible, el silbato te va a permitir en un momento determinado, cuando se inicie la búsqueda, porque te has lesionado, porque no puedes moverte, enseguida te van a localizar. Hay que llevarlo, eso no pesa, eso hay que llevarlo. Y en cuanto a lo que me decías, el tema exactamente cuál querías que te hablara, porque con el silbato me he introducido en un... Sí, pues que hoy en día que gracias al GPS, no, sí, entonces pues vamos con más seguridad. Los GPS son fundamentales. Mira, en todos los parajes de cada una de las rutas, la ruta está dividida en 7, 8 parajes, lugares de dificultad donde podemos despistarnos por la carencia de señales en muchas ocasiones que decimos. Entonces tú tienes ahí un cruce y aparte de ser una imagen real, es una fotografía del cruce y una flecha que te indica por dónde vas, tú tienes ahí unas coordenadas de GPS que tú en un momento determinado puedes coger y decir, estoy un poco despistado, a ver, ¿qué hago? Tú tienes siempre alguna aplicación en el mismo móvil que tú le pones las coordenadas y te dicen, mira, allí lo tienes, tírale para allá, y sin duda alguna te van a llevar. Efectivamente, se ha conseguido mucho, pero cuidado, no nos fiemos. El GPS es una herramienta valiosísima, pero tengamos en cuenta que la primera medida la tenemos que adoptar nosotros, de no meternos en berenjenales que no seamos capaces de salir después. ¿Puedo contar una anécdota muy breve? Sí, claro, las que quieras. Mira, es la única ocasión en la que yo no he sabido dónde estaba. Yo llevo siempre en ocasiones 2 GPS, pero independientes del móvil. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a hacer una de las rutas más bonitas, que es el Pico Cullera. Vamos al Pico Cullera, no tiene que ver nada con la ciudad, tiene en común el nombre. Entonces, iniciamos la subida y poco a poco empieza a ponerse una niebla cada vez más intensa, de tal forma que llega un momento, yo personalmente, los compañeros posiblemente menos, no sabíamos si íbamos a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur o dónde íbamos. Gracias al GPS, que te iba marcando por dónde tenías que ir, pues no nos extraviamos en ese momento. Después aclaró aquello y fue un día fabuloso, extraordinario. Pero por eso la conveniencia de ir juntos, procurar en todo momento el tener y hacer uso de los medios de que hoy disponemos. ¿Somos la gente que vivimos en estas comarcas los grandes desconocidos de nuestra comarca? Por el hecho de vivir aquí,
suele pasar siempre. A lo mejor vas a visitar otros países y no visitas tu entorno. ¿Desconocemos Sí, nuestro entorno? Sin duda alguna. Mira, posiblemente salvando la Calderona y de la Calderona la parte más meridional, la que da precisamente a la zona de Valencia, la capital, que eso está saturado, sobre todo los fines de semana, pues a esta zona sí está un poco olvidada. Pero cuidado, si tú atraviesas Espadán y te metes en el Alto Mijares, todavía mucho más. Todavía mucho más. Aquí, el que Segorbe y su comarca esté en la línea, dijéramos, que une Aragón con Valencia y Valencia con Aragón, pues es más conocida. La gente se atreve más a venir para acá, pero sin embargo, en aquella otra, sin embargo, aquí efectivamente es la gran desconocida. Y tenemos ahí Espadán, que eso es una joya. Es una joya que debemos cuidar y mimar. Vas por ahí y ves tejaos, carreteras, chalés, no sé. Por suerte, yo se lo digo mucho a los compañeros, decidme cuándo veis vosotros un edificio en la Sierra de Espadán, en el Parque Natural, que desentone. No hay ni uno, no hay ni uno. Es una sierra todavía virgen. Debemos respetarla, y Segorbe la tenéis ahí, en la puerta de casa. De hecho, hay pueblos de la comarca del Alto Palancia que están integrados dentro de la comarca y que pertenecen al meollito de Espadán. Por eso os decía que estáis en un lugar privilegiado. Tenemos un montón de rutas e incluso a lo mejor rutas que aún no se han creado, pero rutas que se crearán pues serían preciosas. Pero al mismo tiempo muchas veces la gente que nos gusta la naturaleza y nos gusta respetarla decimos, es casi mejor que no se creen, porque ya con las que hay y a veces las tratan como las tratan, ¿no deberíamos concienciar un poquito más a la gente? Se suele decir, pero poca gente hace caso, que lo que no sabe en la naturaleza, que no se quede en la naturaleza. En cualquier ruta nos encontramos plástico, nos encontramos papeles, nos encontramos de todo. Y eso no lo ha dejado ningún pajarito, eso ha sido el ser humano que pasó por allí. Sí, ciertamente tienes razón. Pero ¿qué podemos hacer? Démosle participación a la gente de todos, pero concienciémoslos también para que respeten la naturaleza. Y yo te puedo decir que hay ocasiones en que vamos a un lugar donde vemos algún plástico, alguna botella, y la cogemos, la metemos en una bolsa y la metemos en la mochila. Y no alardeamos y no se lo decimos a nadie, pero bueno, dices, bueno, pues ha habido un descuido o una mala fe o un no me importa, pues solucionémosle, ayudemos. Y si vemos a esas personas, nosotros, yo te puedo garantizar que en el grupo que salgo yo, no permitimos que nadie tire absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Si ha cortado el papelito del azúcar, nos tomamos un cafetito, y se le ha caído simplemente, mira, ahí tienes un papelito, un trocito así, no cuesta nada. Ciertamente, sí, hay que concienciar a las personas y a los niños, sobre todo, de que la naturaleza debemos cuidarla, es la garantía que después podamos disfrutar de ella también. ¿Es su primer libro o ya había publicado algún otro de senderismo? No, tengo tres hechos de senderismo, precisamente, por eso esta zona para mí es mi zona. Ya te he dicho, allá en Bronchales yo he hecho mucho, de hecho organizo una marcha Bronchales-Albarracín, cumplimos el año que viene los 25 años y vamos unos 300, entonces allí hacemos mucho senderismo también, pero bueno, aquí yo antes de jubilarme salía del trabajo y me iba rápidamente allá arriba, no conocía nada aquí. Cuando me jubilé y tuve la oportunidad aquí, entonces cuando ya me enamoré, ya de aquí no salgo prácticamente. Me decías, ¿qué libros? Pues hice un primero de Espadán, porque estoy enamorado de Espadán, los alcornoques maravillosos, esos árboles, ese estar con la naturaleza, en ningún momento te molesta a la vista nada. Cualquier edificio que veas antiguo, de piedra seca, está perfectamente integrado en la naturaleza. Todo eso hace que fuera mi primera decisión,
hacer el libro de senderismo de Espadán. A continuación, el otro parque natural, la Calderona, también, sobre todo la parte esta que viene a la zona de Segorbe, es extraordinaria. Tenemos ahí muchísimas rutas y preciosas, desde Gilet hasta el Toro. Tenemos absolutamente muchísimas rutas. Y a la otra parte también hay rutas muy bonitas, lo que pasa es que está un poquito más baqueteada porque Valencia la tenemos ahí al lado. Este libro, Senderismo en Castellón, se acaba de presentar en la localidad de Segorbe. Sí. ¿Dónde lo podemos conseguir, tanto este como los otros? Pues los otros va a ser difícil. Los otros se hicieron unas ediciones de un número determinado y bueno, pues si no se vuelven a reeditar están agotados. En cualquiera de las librerías de aquí, de Segorbe mismo, podréis obtenerlo y por supuesto en las librerías especializadas, ahí lo tenéis en cualquier sitio. Y si no, en cualquier librería le dices el autor o le dices el título y te lo pueden traer sin ningún tipo de dificultad. Me imagino que como gran senderista habrá visto últimamente cómo recomiendan ese paseo por los montes, abrazar los árboles, darse un baño de bosques, que se suele decir, y sobre todo pues la vida tan estresada que lleva hoy en día todo el mundo, cuando nosotros lo tenemos aquí al lado. Hay gente que incluso paga por ello, viven en la capital y hacen pues mis vacaciones van a ser hacer este curso desestresante en tal monte, cuando para nosotros es algo gratuito y al lado, como antes estaba comentando, tenemos las dos sierras. ¿Por qué recomendaría salir a hacer estas rutas? La parte desestresante, la parte de llenarse de energía, ¿qué le aporta a usted? Efectivamente, el monte, no te imaginas hasta qué momento te libera de todo ese estrés, toda esa ansiedad, todos esos problemas que tienes. Lo comentamos muchas veces a la hora de ir caminando con compañeros, pues que no se acuerdan de los problemas serios que han tenido o que tienen y que se olvidan durante un rato. Después, cuando lleguen a casa, ya los afrontarán, ya los afrontaremos. Tiene un aspecto muy, muy, muy importante de alivio del estrés y, por supuesto, de aumento de la salud. La salud realmente, la jovialidad mismo, el compañerismo que se establece. Tú vas hombro a hombro con un compañero y te preocupas por él y le preguntas por sus hijos, por su familia, él lo hace con los tuyos. Quiere decirse que los vínculos de amistad son muy, muy estrechos y, por supuesto, hay que tener en cuenta que también tiene un componente de ejercicio físico que es necesario absolutamente para todos y que pueden hacerlo cualquier persona. Ahora se puede ir unos papás con un niño y hacer esa primera que te he propuesto yo, con un niño de 4 añitos y se van paseando tranquilamente, sin agobiarlo y ilusionándolo. Una persona mayor dice, es que yo, bueno, pues el senderismo te dedicas a hacer simplemente un paseíto porque no puedes más, pero yo siempre digo que es posiblemente la única actividad deportiva, en lo que tiene de deporte, que puede hacerla absolutamente todas las personas, niños y mayores. Y por supuesto la gente joven, ni que decir tiene, pueden pasar unos ratos extraordinarios. No hay límite de edad. No hay límite en absoluto. Pues muchas gracias de verdad, Juan Pedro, por presentarnos este libro que de tanta utilidad nos va a servir no solamente a la gente que ya nos dedicamos a hacer senderismo, sino a la gente que quiera comenzar con este sanísimo deporte muy recomendable y sobre todo, pues que siempre les decimos que cuiden la naturaleza, que por desgracia ya tiene al pirómano de turno, que todos los años nos encontramos con algunos de nuestros bosques que desaparecen bajo el manto de fuego. Algo que tenemos que cuidar mucho, no solamente no tirar basura, sino ser precavidos cuando vamos al monte. El monte nos lo da todo, pues ya que nos da todo, vamos a cuidarlo un poquito. Muy bien. ¿No es así? Muy bien, de acuerdo. Efectivamente, nos quedamos con esa reflexión. Cuidemos el monte. Y yo diría, ya como final, echémonos esta guía u otra cualquiera, metámonos en la mochila
y atrevámonos a salir. No hagamos cosas muy complicadas, empecemos fácil y salgamos al monte. Vais a gozar precisamente de lo bueno que es el monte y ese abrazarse a un alcornoque, eso no se paga con dinero, ¿eh? Efectivamente transmite algo. Disfrutemos del monte. ¿Va a haber otro libro? Yo sigo trabajando. ¿Sigue en ruta? Sigo trabajando, no sé cuándo, pero bueno, veremos a ver si nos da tiempo, porque eso es una labor importante y de muchísimas horas, labor de campo, preparando, revisando, controlando. Todas las rutas están cotejadas, revisadas repetidas veces, con lo cual los datos son fidedignos. Y después hay que tener en cuenta que el ordenador ocupa muchísimas horas. Para darle forma a eso hay que echar muchas horas. Pero bueno, esa es nuestra actividad ahora, disfrutamos con ella y gozamos de que hayan personas como tú en este caso que os intereséis por este tipo de actividades. Pues la verdad que sí, que estos libros son muy de agradecer, muy de agradecer. Son libros que deberíamos tener todo el mundo en la mochila y esa mochila sacarla a pasear unas cuantas veces por semana. Seguramente tendríamos menos enfermedades creadas desde aquí si hiciéramos más rutitas, más caminos. Quien mueve los pies, quien mueve el corazón, a lo mejor no le da tantas vueltas a la mente. Señores, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Programa que saben que pueden ver repetido viernes, sábado, lo subiremos a internet. Y recuerden, busquen el libro, métanlo en la mochila y hacer ruta. No se vayan todavía, que tenemos otro programa. Hoy 2 por 1. Y no se pierdan este otro porque hablamos de literatura.